Recientemente se ha celebrado el Festival de Tecate Pal Norte en Monterrey y una de las actuaciones más solicitadas en el canal es la protagonizada por las hermanas The Warning. Daniela, Paulina y Alejandra han dado lo mejor sobre el escenario, dejando un listón muy alto de superar. Vamos a verlas. La primera reacción que hice de The Warning eran unas niñas, absolutamente unas niñas tocando una canción de Metallica que me dejaron con la cabeza, vamos, me reventaron la cabeza en ese momento y después de muchos años la vamos a volver a ver a pedido de la audiencia. Vamos a empezar por las canciones más recomendadas del festival y esta es una de ellas. Vamos a ver qué tal suena. Vaya, qué cambio. Wow, mira, uy, 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 madre mía del amor hermoso. Espera, madre mía, sí que han crecido. ¡Qué barbaridad! Aluciné el cambio a todo nivel y una fuerte felicitación desde este canal para estas tres chicas que se lo están trabajando muy mucho, se han preparado muy mucho para tener el éxito que tienen hoy en día. Completamente merecido. Además, centrándome en lo vocal, Daniela la verdad es que me sorprende, si bien pintaba maneras, porque ya pintaba maneras desde que era chiquita, evidentemente esta madurez pues le ha otorgado otros matices en la voz que son muy específicos para este tipo de música, para tipo hard rock, y le queda tremendamente bien este estilo de música. Wow. El rollo de Paulina es completamente impresionante. Primero que es súper difícil tocar la batería y cantar al mismo tiempo. Yo sería completamente incapaz de hacer una cosa así. Pero además de esto, además de estar allí, fíjate que sentada y todo, se queda con el show porque es tremendamente enérgica, tremendamente expresiva en todo, en la forma que toca la batería como en su cuerpo también, ¿no? ¡Ah, madre mía! Voces en vivo, en directo, aquí no hay trampa ni cartón. Fíjate que suenan como si fuera un disco, con la complejidad y con un sonido que obviamente está grabado desde una cámara o desde un celular. No es el sonido que tú vas a escuchar en estudio. Imagínate, si suenan así de bien, allí en vivo y en directo, captado con una cámara en estudio, esto es monumental. Es increíble la cantidad de música, géneros musicales que se trabajan en México, chicos. Es completamente increíble. Vas a encontrar en un solo país distintos tipos de géneros musicales y todos ellos pues muy bien interpretados, ¿no? Tienen gente muy capaz, muy válida y ellas se han preparado para hacerlo, ¿eh? No simplemente es que están puestas allí arriba del escenario, no. Estas chicas sí han estudiado y sí se han preparado para tener lo que tienen hoy, ¿no? Una voz muy potente tiene Daniela, ¿eh? ¿Suena? Es una voz un poquito como que por momentos la maneja como muy entera. Es un cierre cordal completo por momentos, pero también es capaz de romper ese sonido haciendo pues growls, usando un poquito de constricción, lo justo como para no hacerse daño en la voz, y además tiene pues muchísima potencia, y para estar cantando en estas tonalidades, que la verdad es que son bastante altas las tonalidades, pues tiene un concierto pues muy enérgico constantemente, con una voz potente constantemente, que es lo que se necesita para interpretar este tipo de canciones, esa fuerza que necesita para interpretar esto, ¿no? Muy afinada además.
Es como una voz sucia, no del todo. Sí hay un poquito de constricción allí, aposta, para hacer un sonido como más agresivo, digamos, ¿no? Fíjate que Paulina también va por arriba, tiene muy buenas armonías. Son voces diferentes. Paulina es como una voz mucho más brillante de repente o más estridente que la voz de Daniela, ¿puede ser? Me encanta. Fíjate aquí, ¿eh? Este es un belting, chicos, ya maneja belting aquí. Un re de la quinta octava, que no es una nota despreciable. Todo lo contrario, es una buena nota, bien encarada, con un buen belting, con una buena distribución del aire. Fíjate que utiliza la apertura de la boca completa. Todavía no escuché a Alejandra, que también hace coros, ¿no? ¿Ves? Con re. Y además me gusta muchísimo también el tipo de vibrato que utiliza Daniela para las canciones. Es un re, un do de la quinta octava, maravilloso. Rota, ¿eh? Pues fíjate, justamente Alejandra, que es la primera vez que la estoy escuchando, es una voz como mucho más profunda, como con graves mucho más marcados. Es decir, las tres hermanas tienen colores de voces y pues tesituras completamente diferentes. La nota más baja sería un fa de la tercera octava. Está bien, bien profundo aquí. Me encanta. Increíble. ¡Ah! Además, muy, pero muy, muy pegadiza la canción. Muy pegadizo el estribillo. Mírala, mírala. Es que Paulina se come el show. ¡Ay, qué final! ¡Madre mía! ¡Ay, madre del amor! Vamos a dejarme ver una más, por favor, una más. Chicos, este video es uno de los mejores que he encontrado, que es el concierto completo del canal Music Madness. Los invito a visitar el canal para ver todo el concierto original, porque está el concierto completo y la verdad es que tiene una imagen bastante decente y un sonido bastante decente también, ¿eh? Que ha costado bastante encontrar un sonido medio en condiciones, ¿eh? Ha costado bastante, pero el de Music Madness la verdad es que me ha gustado bastante. Vamos a ver otra pedacita. Money. Me gusta muchísimo el sonido que utilizan para la voz, me encanta. Una está por arriba, otra está para abajo. Na, 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 na. Yo creo que en este caso está Paulina por abajo, ¿eh? ¡Ah! ¡Me cago! ¡Madre mía del amor hermoso! Ahora. Son muy poderosas, ya eran poderosas desde pequeñas. ¿Qué les puedo decir de ahora, chicos? No me extraña que les gusten tanto y que me la pidan tanto, por supuesto.
Ahí tenemos un... Está continuamente, los estribillos generalmente los hacen por aquí arriba, en la quinta octava ya se mete en un belting, chicos, a plena voz, buenísimo. ¡Ah, la gente! Qué bueno, chicos. Daniela es muy expresiva, a pesar de estar siempre en el mismo sitio. Fíjate que con el movimiento de su cuerpo allí en el sitio mismo es muy expresiva, es capaz de transmitir lo que quiere decir. La banda al completo tiene tantísima alta energía que se puede llegar a sentir en el ambiente, inclusive a través de la pantalla. Es fantástico. No sé si en este momento está haciendo Paulina la armonía por debajo, pero es una nota... Está en la tercera octava cantando aquí, ¿eh? ¡Wow! La gente se vuelve loca. Es decir, que la están rompiendo, chicos. La están rompiendo allí por donde van. Creo que también vienen para España, la gira 2024. Creo que han también presentado una canción inédita del próximo álbum que están a punto de sacar. Me encanta. Ay, es Alejandra. Vale, es Alejandra la que le está haciendo los graves, ¿eh? Tiene una voz bastante grave en la tercera octava, Alejandra, ¿eh? Paulina es tremenda, ¿eh? Muchísima fuerza. Ese es el común denominador que hay entre las tres. Son tres personalidades completamente diferentes arriba del escenario, pero las tres transmiten esa seguridad, esa fuerza completamente necesaria para el género musical que están haciendo, ¿verdad? Madre mía. ¡Wow! Armonía 3 a 3 voces terminaron el final. ¡Wow! Chicos, qué bueno. Vamos a ver si hay alguna otra más. Vamos a ver. Canción debut, chicos. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal suenan de su próximo álbum. Potente, ¿eh? Potente. Mucha distorsión. Una de las cosas que más me gustan de este tipo de cantantes para este tipo de música es que generalmente las canciones las empiezan con un tono de voz como muy tranquilo para todo el ruido de distorsión que tienen de fondo, ¿no? Es como la rosa de las espinas, quiero decir, ¿no? O sea, por fuera toda llena de espinas con esa distorsión y ella es como una rosa cantando, digamos, ¿no? Quiero decirlo así, como muy aterciopelada. Ya luego, a medida que se va desarrollando la canción, pues sí, vas a encontrar voces distorsionadas, vas a encontrar como mucho más growl, como mucho más belting, pero siempre empieza como muy tranquila, ¿no? ¿Ves? Muy suave, cuarta octava suave. A ver.
Fíjate la estática que había en ese momento que se le levantaron todos los pelos a Daniela. Fíjate tú. Mira. Un denominador también que tienen las tres hermanas es que hacen pedazos de estribillos súper, súper, súper pegadizos, ¿eh? Súper, todos ellos. ¡Wow! Me encanta. Belting. Esto es un sí. De la cuarta octava vuelve al belting. Generalmente los estribillos los maneja pues en sí, en do y en re, ¿no? Pedazo de estribillo. Alejandra tiene su público, ¿eh? Buenísimo. Suena muy bien, chicos. Wow. ¡Ay, qué fuerza! Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me encanta, la nueva canción espectacular. Armonías otra vez, buenísimo. Madre mía, era muy hermoso. ¡Ay, los pelos de punta! ¡Ay, no lo pueden ver! Estoy como Daniela. Madre mía. Mira. Es que no puedo. Chicos. Me he quedado muerta, me va a estallar la cabeza con esta chica. ¡Ay, por el amor de Dios! Madre mía, imagínate si me pongo los pelos así, escuchándola a través de una pantalla, estando allí en vivo y escuchar esos instrumentos, esa distorsión, esa batería y toda esa garra, porque es que tienen muchísima garra, chicos. ¡Qué barbaridad! Tenían toda la razón del mundo, tenía que volver a traerlas al canal, han dado un avance y una evolución que es brutal, chicos, completamente brutal y más brutal que será porque cada vez van ganando más lugar y más lugar y más lugar y creo que estas chicas van a dar de qué hablar en el futuro, muchísimo más de qué hablar. Perfectamente pueden convertirse en una banda de estas legendarias y ¿por qué no? Yo deseo y confío que así va a ser y además que tienen un grupo de seguidores que las aprecian, que las quieren, que las siguen allí a donde vayan y eso es pues la fuerza de un artista y lo que el artista necesita para poder seguir avanzando es una comunidad muy fuerte que esté allí apoyándoles constantemente. Y ellas, sin lugar a dudas, tienen una The Warning Army espectacular que están allí haciendo que ellas sigan en este proceso de crecimiento. Chicos, espero que les guste la técnica y reacción. Ya lo saben, si quieren más The Warning en el canal, mirar mucho este vídeo, recomendarlo y regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Mua!